Buenas a todos, soy Scardan de nuevo. Hoy os traigo aquí mi último reseña sobre esta serie de 5 anillos hablando del clan de la Grulla. Concretamente vamos a hablar de la familia Sagina. La familia Sagina no es una familia fundadora en realidad, sino que es una familia que se crea después, aproximadamente sobre el año 300, aproximadamente. No está muy claro exactamente la fecha de fundación como muchas de las cosas. Sí sé que hay fechas oficiales, pero bueno, el calendario oficial de muchas de las cosas que ocurren se hizo a posteriori y hace cosas raras, ¿no? Como por ejemplo gente que hace cosas antes de haber nacido o personas recién con 2 años que vencen en duelo a gente. Con lo cual no es algo que realmente puedas basarte, ¿no? Es orientativo. Digamos que aproximadamente sobre el siglo tercero o cuarto. Tiene que ser después de la Primera Guerra, obviamente, entre los Grulla y los Cangrejo, porque esto tiene su origen en una guerra entre clanes, y la de los Grulla Cangrejo casi es la primera. Y además tiene que ser antes de del primer lanzamiento de Uchiban, porque uno de los el que hace que Uchiban tenga realmente mucho poder es un descendiente de Asahina, ¿no? Pero bueno, Asahina es un Surenya, un maestro del aire, de la familia Isawa, que tiene una peculiaridad, que es un excelente guerrero. Es una persona que no solo es buena en magia, sino que además es buena en las artes de la guerra. Además es una persona muy violenta, con mucha ira y con mucho odio dentro, ¿no? Que surge y se forja en esta guerra entre Fénix y Leones. Esta guerra, en la cual los leones y los escorpiones están aliados por algún motivo, termina acabándose por los Ruya haciendo de intermediarios. Entonces, bueno, Isawa Sagina, que estaba muy enfadado por toda la sangre derramada del clan del Fénix, no le gusta nada lo que ha hecho los Ruya, ¿no? Le considera una panda de traidores y que es un deshonor y una afrenta al honor y a la memoria de su familia. Entonces va a empezar un reinado de terror. Este tío tenía una magia destructiva brutal, o sea, tenía los conjuros más destructivos que se habían visto en Rokugan. Probablemente hasta los 7 días de la vergüenza sea cierto, ¿no? Porque te cuentan que era casi un demonio, ¿no? Y se dedica a destruir toda la costa de los Ruya. Hace un reinado de terror, de hecho te lo dicen, es un reinado de terror y dura bastante tiempo, hasta que consigue llegar a una población en la que una pequeña samurái, en el pueblo de Kimura, una samurái que no tenemos realmente su nombre, no sabemos nunca su nombre, va a aparecer ante él, se va a quitar el casco y va a llevar su enorme melena negra y se va a colocar delante de él. Isawa Sagina le va a decir que narices es, que piensa, y le dice que va a derrotar, ¿no? Que aquí acaba la guerra. Así que, bueno, pues Isawa se enfada, empieza a pelear con ella, ella no se enfunde en ningún momento, meramente se dedica a defenderse y al final, pues bueno, soltando la espada y con sus brazos empieza a estrangular a esta samurai. Eh, Él queda entusiasmado y dice, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no haces? Bueno, pues porque no puedo permitir que siga trayendo vergüenza, ¿no? Que su muerte va a terminar su reinado de terror. Así, bueno, él se saciará con su sangre. Bueno, Isawa Sagina decide que queda impresionado y dice que no va a luchar con ella. Que, que no entiende por qué una persona así da vida de forma innecesaria. Y ella es que le dice que nadie más debe morir en nombre de la paz. La paz no significa muerte. En ese momento él se da cuenta que ha caído bajo, se arrodilla y bueno, se decide irse al Palacio de los Doji. Allí la campeona de los Ruya, Doji Kiriko, le va a ver y bueno, le va a tener como una especie de arresto domiciliario mientras él se dedica a curar durante meses a la Samurai Ko que estuvo a punto de matar, ¿no? Cuando todo esto termina, pues él se enamora de ella, deciden casarse y él se pasa a la familia Grulla. Esto va a hacer un cambio completo en su filosofía porque Asahina se va a convertir en ese momento en un pacifista y de hecho va a fundar su familia a partir de sureñas del Fénix, también de temática pacifista, ¿no? Un montón de pacifistas se van a unir y van a crear la primera escuela de sureñas y van a ser los sureñas del clan de la Grulla a partir de ese momento, que no tenían. Un poco por eso, este traspaso de familias. Y bueno, esta es la historia de ellos. Mucho más tarde, durante el nacimiento de Uchiban, el primer alzamiento de Uchiban, asesina a Yahiden, que es el asesina más famoso de la historia en realidad, va a ser el que va a crear dos cosas. Las máscaras que permiten controlar a los muertos vivientes son obra suya,
y las 4 espadas de sangre. Siendo él, al crear estas espadas de sangre, va a crear la prohibición de que nada de esto, a partir de ese momento está prohibido hacer armas y cosas que pueden ser usadas para la guerra por parte de los Asahina. Y bueno, esta es la historia. No voy a hablar más de la grulla, no hay más familias fundadoras, ni hay más familias en realidad en esta dignas de mención. Realmente estaría la Yasuki, pero no voy a hablar de ellos. Y bueno, el siguiente vídeo hablaremos de las familias León, ¿no? Las 4 familias León, que bueno, es junto con el dragón, realmente es mi... bueno, el escorpión también. Tengo ahí la triada, depende del momento de mi vida, pues el león, el escorpión y el dragón son mis 3 clanes favoritos. Y bueno, pues vamos a hablar de el león, y eso ya será, desde luego, la semana que viene. Así que hasta otra.